están cambiando de chip, ¿no? Sí, también van cambiando. Lo que pasa es que hay una diferencia de matices también. Por ejemplo, cuando uno compara, frente al punto que usted señala, cuando uno compara los trabajadores de más jóvenes, los denominados generación Z, con los anteriores, que son jóvenes, que son millennials, ahí ya empieza a haber una diferencia, y es que los millennials ya, ya han ido adquiriendo algunas responsabilidades de carácter familiar, sobre todo, y personal, asociadas al consumo, a lo que nosotros tradicionalmente en Colombia conocemos como el casa, carro, beca, y eso implica una serie de compromisos que a su vez los lleva ya en algunos casos a intentar, así sea de manera insatisfactoria, a aceptar las condiciones que las empresas le están planteando. Y generaciones atrás de esa, pues ahí sí, pues, casi que, que, que no viene al caso mencionarlo en el sentido en que son generaciones que vivían para trabajar. Ahora, ¿qué pasa con la generación centennial? Pues que ellos apenas, como están ingresando al mundo laboral, primero faltan datos, digamos, consolidados y encontrados a través del tiempo que permitan validar las tendencias que se acaban de observar. Entonces, sí, efectivamente, en las generaciones pasadas, que digamos menos jóvenes, también manifiestan una profunda insatisfacción, pero tienen otras variables que, así sea a regañadientes, les implica aceptar unas condiciones laborales altamente insatisfactorias. Profesor, los empresarios, hablemos un poco de esa mirada de ellos. Sí. ¿Qué tan perjudiciales para ellos esas renuncias masivas? Porque se habla en el mundo de un fenómeno denominado la gran renuncia y sobre todo son esos jóvenes que están diciendo, a veces sin tener ni siquiera otro trabajo, chao. Sí, bueno, hay de todo en el tema de los empresarios. Hay grupos de empresarios, sobre todo en otras latitudes, que están manifestando, por lo menos verbalmente, una gran preocupación por ello. Por ejemplo, en Estados Unidos, un fenómeno que se acentuó a raíz del confinamiento, mmm, ellos encontraron que la gente no quiso volver al trabajo, un altísimo porcentaje, pero ellos tienen otros recursos. Los otros recursos es llevar gente o permitir que llegue gente de otros países como el nuestro. Digamos que tienen esa salida. Nosotros no. Nosotros no somos un país atractivo para que vengan personas de otras latitudes. Aquí en Colombia, nuestros empresarios de una manera masiva no han manifestado preocupación frente al tema. Una que otra voz por allí que manifiesta, sí, algo de preocupación, pero no se observa una preocupación masiva sobre eso. Yo pienso que yo no diría que desinterés, sino el todavía no haber vislumbrado digamos, esos nuevos retos, pensaría que se explican en parte porque pareciera a ojos de ellos que hay otras urgencias en su mundo empresarial. Urgencias de tipo qué pasa con los indicadores económicos. No es que esté bien, solamente estoy explicando lo que puede estar ocurriendo. Urgencias de los indicadores económicos, de la estabilidad política del país, bueno, una cantidad de cosas que a ojo de ellos pareciera ser más urgentes. Ahora, desde el punto de vista del Estado, también falta intervención en este tipo de fenómenos, ¿cierto? Mm, eh, digamos que tampoco son las urgencias del Estado para manejar este tipo de situaciones. Y las universidades, ya finalizando, profesor, toquemos ese tema. Las universidades también deben Sí. cambiar el chip, ¿no? Porque casi que están sacando a sus estudiantes graduados con un pensamiento tan diferente al que se van a enfrentar y digamos que la estrellada, como dicen los jóvenes popularmente, Mm. es bien grande. Sí, para las universidades ha representado un reto gigantesco, pero también quiero señalar lo siguiente. Eh, Cuando uno
digamos, forma en la educación superior, ha habido una discusión, pues, es histórica acerca de sobre qué enfatizar. Entonces, en diferentes variables. Una de ellas, de esas grandes discusiones, es acerca de qué hacer frente a si enfatizar en los aspectos conceptuales y de desarrollo del sujeto para que después afronte la vida en general, personal, laboral, familiar, o hacer énfasis en los elementos técnicos. Obviamente que digamos que la respuesta fácil sería no, pues hay que balancear entre los dos tipos de formación, pero eso es más fácil decirlo que lograrlo, ¿cierto? A mí me parece que el reto de la universidad, del concepto de universidad colombiana, debe estar enfocado hacia la formación, digamos que un poco general, sobre todos estos aspectos, incluyendo unas competencias que son inevitables y que deben desarrollarse en el mundo de hoy, como el de la flexibilidad. Y sobre eso, cada uno tiene que ir construyendo en su vida laboral la adaptación a diferentes procesos, sobre todo teniendo en cuenta que estos procesos de cambio cada día son más exigentes, no solamente en cuanto a la complejidad del mismo, sino en cuanto al tiempo en que eso se presenta. Entonces, lo que uno podía observar en generaciones pasadas, en décadas pasadas acerca de lo que era un proceso de cambio de una generación a otra, casi que eran cambios imperceptibles. En el mundo de hoy no. En el mundo de hoy se observan cambios a una velocidad muy alta, de tal manera que sería absolutamente imposible formar en una serie de particularidades que mañana ya no son ciertas. Entonces, a mí me parece que el reto está más en lo general que en lo específico, que en lo específicamente técnico. Lo que pasa es que en Colombia también tenemos un problema adicional, y es que para la educación superior, y es que el mercado laboral también está exigiendo mayores competencias técnicas. Entonces, el reto diría ahí que es doble. Casi que todo se resume, profesor, en que no hay que generalizar, que ni desde la universidad, ni desde el Estado, y mucho menos desde las empresas, hay que meter a todos los empleados, incluyendo los jóvenes y los no tan jóvenes, en un solo paquete y pensar erróneamente que tienen los mismos intereses. Si se separa, como usted lo dice, profesor, posiblemente se llegue a satisfacer más esas necesidades. Pues muchas gracias por este espacio. Indudablemente. Gracias por ayudarnos a entender un poco el panorama de esos jóvenes, ahora un poco rebeldes en el trabajo, pero con unas causas bien importantes. Ok, con mucho gusto. Y en Noticias Caracol ahora también les hablaremos acerca del Día del Programador, hablando de los empleos de los jóvenes, uno de los más apasionantes, fascinantes, pero también complejos. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.